Hola con todos, mi nombre es Cristian Serna, soy abogado de profesión, además soy asesor legal externo del grupo Seorza SAC y realizo labores editoriales en la revista Gaceta Penal y Procesal Penal. Con base a esta experiencia editorial es que el grupo Seorza SAC me ha pedido que pueda brindarles en este curso denominado Aprendiendo a citar en APA algunas cuestiones generales sobre el citado justamente en este formato APA. Para empezar, me gustaría compartir con ustedes por qué considero que es importante aprender a citar, por qué es vital para cualquier profesional de todas las profesiones aprender a citar. Y es que a lo largo de nuestro camino profesional, de nuestro oficio, nosotros realizamos diversos trabajos, monografías, ensayos, artículos e incluso informes que demandan que consignemos información recogida de otros autores, de otras fuentes. Esta información recogida de otros autores y fuentes debe ser consignada adecuadamente en cualquier trabajo que realicemos, porque todos los argumentos y premisas, razonamientos que elaboramos suelen tener base en otras fuentes. Si no consignamos adecuadamente esta información o la ponemos de manera incompleta o desordenada, en primer lugar traerá serias dificultades para las personas que revisen nuestra información para identificar en qué nos hemos basado. Y en segundo lugar, es sumamente peligroso porque caemos en el tan conocido plagio. Y esto acarrea que nuestros trabajos sean desaprobados y que nuestra imagen profesional se vea mellada, cuestión que evidentemente no queremos. En ese sentido, en este curso vamos a aprender algunas normas generales, las principales, las básicas, respecto al citado APA, séptima edición, que es la última edición publicada en el 2019 sobre este formato. Vamos a aprender a consignar citas textuales y citas de referencia, que más adelante veremos la diferencia entre ambas. Vamos a poder elaborar las referencias de nuestra tesis de investigación, de cualquier texto, y ya desde este momento tenemos que hacer la salvedad que estas referencias usualmente son conocidas como bibliografía, pero en el citado APA no podemos poner bibliografía, sino se denomina referencias. Y vamos a consignar ciertas particularidades cuando se den casos poco usuales, pero importantes en nuestro citado, como cuando los libros tienen más de un autor, cuando no encontramos el año de la publicación, en fin, una serie de particularidades y cuestiones que veremos más adelante. Pero en general conoceremos esta primera parte básica y preliminar para saber cómo citar en APA. ¿Qué es el citado APA? ¿O qué es el sistema de citado APA? APA proviene de las siglas de American Psychological Association, que en español sería la Asociación Americana de Psicología, que es la creadora de este formato y de algunas normas, directrices, reglas para poder consignar de manera ordenada y estructurada toda la información en la cual basamos nuestros trabajos académicos o profesionales. Este sistema es importante y el grupo SEORSA ha creído conveniente poder brindarles a ustedes los lineamientos generales sobre el mismo, porque es de los sistemas más usados de citado en Latinoamérica. Por lo tanto, es importante e imprescindible que cualquier profesional conozca las cuestiones básicas de este. En adelante, nosotros, para mejorar nuestra presentación de trabajos, de informes, de textos y mejorar nuestro desempeño profesional, aprovechando la cuarentena en la cual tenemos un poco más de tiempo para realizar esto, es que vamos a brindarles esas herramientas. Pues bien, ¿cómo vamos a aprender a citar? O mejor dicho, ¿en qué consiste este curso? Este curso constará de dos partes. La primera, que es esta parte, brindaremos los lineamientos generales sobre el citado APA que lo hemos hecho hasta el momento y además enseñaremos cómo es que se debe realizar el citado. En la segunda parte, que constará en otro video, enseñaremos cómo hacer estas referencias que ya hemos dicho que en otros sistemas es denominado como bibliografía. Pues bien, para empezar tenemos que señalar o explicar qué significa citar. El citar significa consignar la información de textos distintos en nuestros trabajos. Este citado tiene dos grandes grupos, las citas directas o literales y las citas indirectas de parafraseo o de referencia.
Pues bien, empecemos con las citas directas. En el caso de las citas directas de hasta 40 palabras. Para empezar, las citas directas, como se mencionó en un inicio, implican tomar absolutamente de manera literal una frase, la información o lo que fuese extraído de otro libro y colocarla en nuestro texto, de manera igual, fidedigna con las palabras tal cual ha señalado el autor. Estas palabras se colocan, como verán aquí, si me siguen el cursor, entre comillas. Absolutamente lo que citamos de manera directa con menos o hasta 40 palabras será colocada entre comillas. Esa sería la primera regla. Nunca debemos olvidar las comillas. Inmediatamente después de las comillas tendremos que abrir paréntesis y colocar los datos en el siguiente orden: apellido, año y página. Y siempre cerramos paréntesis y terminamos con un punto en caso de que la oración o el párrafo termine allí. El punto siempre va después del paréntesis, nunca antes, en las citas directas con menos de 40 palabras o hasta 40 palabras. Y recuerden, solo se pone el primer apellido. Es importante tener en cuenta que en el citado APA solo se establece el primer apellido del autor. En caso de que no podamos encontrar el año, pondremos S/ y una F y un punto en vez del año. Y tengamos en cuenta que es un error común además que muchas personas colocan la página con la abreviatura PAG y punto. No, en el citado APA siempre será una P y un punto. Entonces, haciendo un resumen de lo que vamos diciendo, en la cita directa de hasta 40 palabras o menos, siempre va entre comillas, se abre paréntesis y en el siguiente orden, absolutamente siempre va a ser el primer apellido, el año y la página. ¿Qué sucede si son más de 2 páginas o si es más de una página? Pues la abreviatura ya no será una P, sino, como ven en el siguiente ejemplo, será un doble P, PP, punto, y las páginas estarán separadas por un guión. Otra cuestión que es importante: los datos deben ser separados por comas, nunca por puntos. Es importante tener en cuenta esto. En este caso, como vimos, el apellido está dentro del paréntesis. En el caso de la derecha, si es que nosotros, antes de consignar la cita literal, hemos señalado el apellido del autor o de la autora, ya no es necesario ponerlo dentro del paréntesis, porque la información ya ha sido consignada. En resumen, la cita directa de hasta 40 palabras siempre irá en comillas, en el mismo párrafo, y la información será colocada entre paréntesis, primero el apellido, solo el primer apellido del autor o autora, el año y la página. Cerramos paréntesis e irá un punto si es que termina la oración. En caso de que sean más páginas, la abreviatura ya no será una sola P, sino serán 2 P's y un punto, y los números de páginas serán separadas por un guión. Pero ¿qué sucede si el texto, pero qué sucede si el texto que extraemos de otra fuente tiene más de 40 palabras? Pues en este caso ya no citaremos igual, sino que tendrán las siguientes particularidades. Ya no irán las comillas, como ven aquí, ya no irán las comillas, y además el texto literal extraído no va en el mismo párrafo, sino va en un párrafo siguiente con 2 espacios de sangría o con 2 tabulaciones. Los datos se siguen consignando de manera igual, apellido, año y página, que es igual para todas las citas, pero si ven aquí, ya no va el punto al final, sino el punto va antes de abrir paréntesis. En el siguiente caso es igual, no va el punto después de los paréntesis, sino va antes. En este caso la única distinción es que también el apellido lo hemos colocado antes de la cita literal, pero las reglas son las mismas. Ahora, otra cuestión a tener en cuenta es que nosotros seguimos nuestra oración y antes de la cita literal tenemos que poner 2 puntos. Si ven aquí, se colocan 2 puntos en el párrafo anterior a la cita. Haciendo un resumen, nosotros estamos realizando nuestro texto, vamos a empezar con una cita literal, ponemos 2 puntos, vamos a otro párrafo, 2 tabulaciones de sangría, ponemos la cita literal, cerramos con punto, abrimos paréntesis, colocamos los datos y ya no va ningún punto.
Eso tiene que quedar sumamente claro. Aquí vamos a ver un ejemplo de ambos tipos de citas. En este texto, por ejemplo, en la primera parte, como ven, tenemos una cita literal, donde se abren comillas, se cierran comillas y se coloca el apellido separado por comas, el año y la página, y se cierra con el punto. Y en la segunda parte, el autor de este artículo ha puesto el apellido del autor del texto de referencia y la cita literal, como vimos, va en un párrafo distinto, siguen dos puntos antes de ellas, va en un párrafo distinto con dos espacios o dos tabulaciones, el punto antes del paréntesis con los datos. Recapitulando y haciendo un resumen, en las citas directas con menos de 40 palabras siempre va en comillas el texto citado y el punto iría después de los datos consignados dentro de los paréntesis. En el caso de las citas con más de 40 palabras, se coloca dos puntos antes de poner el texto en otro párrafo con dos espacios de tabulación y el punto va antes del paréntesis con los datos, así como vemos en este texto. Ahora, ¿qué sucede cuando ya no son citas directas, sino son citas de referencia o parafraseos? ¿Cómo podríamos conceptuar ese tipo de citas? Bueno, a todos nos ha pasado que a veces revisamos un texto o un libro e identificamos algo que ha dicho un autor, pero que nosotros queremos consignarlo en nuestro trabajo con nuestras propias palabras. En este caso también debe ser citado, porque la idea principal u original no es nuestra, es de otra persona. Por ejemplo, vemos la parte derecha, aquí se señala que Rojas considera que el fomento de las políticas públicas tiene diversas trabas y bueno, lo que continúa. Esta idea que vemos aquí no es una idea nuestra. Las palabras con las cuales expresamos la idea son nuestras, pero el fondo de la idea proviene de Rojas. Por lo tanto, ponemos el apellido y de igual manera. Apellido, año y página. En este caso es igual, estamos señalando en el texto una idea y aquí colocamos que es de Rojas, el año y la página. Como ven, aquí ya no va comillas y no importa si son menos, igual o más de 40 palabras. Ya no es relevante la cantidad de palabras. Simplemente siempre será necesario poner el apellido, el nombre y la página. Eso seguirá igual, pero ya no va comillas y el punto va al final. En este caso estamos viendo un ejemplo de ambos tipos de citado, de citas directas y de citas indirectas. En la primera parte, como ven, es una cita directa con más de 40 palabras. Se pone el apellido, dos puntos, sin comillas, en un párrafo aparte separado por dos tabulaciones, un punto antes del paréntesis y los datos. Y en la parte inferior podemos ver el apellido y que estamos señalando una idea señalada por el autor, pero que no es expresada en sus propias palabras, sino con nuestras propias formas de expresión, con nuestras propias palabras. Por lo tanto, acá ponemos el año, la página y el punto, ya ninguna comilla ni ninguna cuestión. Haciendo un resumen en general, podremos decir que hay dos grupos grandes de citas, las citas directas y las citas indirectas. Las citas directas serán aquellas en las cuales extraemos de modo literal un texto de otra fuente y las citas indirectas serán aquellas en las cuales extraemos una idea y las colocamos en nuestras propias palabras. Ambos tienen distintos tipos de citar, como ya hemos visto anteriormente. Hasta aquí hemos llegado con el primer video en el cual les mencionamos cómo realizar las citas dentro del texto. En el siguiente video veremos cómo colocar las referencias o mal llamada bibliografía. Con ello, con el segundo video, comprenderemos mejor cómo es que debemos encontrar los datos y cómo debemos consignarlos. Pero hasta aquí las normas generales de cómo debe ir la información en el trabajo en general. Muchas gracias.